La villa de Santa María de Betancuria fue fundada por conquistadores normandos en los primeros años del siglo XV, durante el proceso de conquista de la isla de Fuerteventura. Betancuria tomó su nombre de su propio conquistador, Jean de Betancourt. Su emplazamiento en un valle interior alejado de la costa y rodeado de montañas se debe a razones estratégicas y militares. Sin embargo, esto no pudo impedir que cuando las hordas berberiscas invadieron la isla en el año 1593 llegaran hasta Betancuria, donde quemaron, destruyeron y desvalijaron los principales edificios, incluyendo la iglesia de Santa María. Las primeras edificaciones que se levantaron en Betancuria durante el proceso de conquista fueron una torre defensiva denominada Baltarajal y una ermita, en la que el conquistador Jean de Betancourt colocó una imagen de la Virgen que había traído de Francia, aunque en la actualidad no se conservan estas construcciones. Finalizada la conquista, Betancuria se convirtió en centro rector religioso y político de la isla, y en su territorio comenzó a asentarse una nueva sociedad, conformada por los colonos europeos y parte de la población aborigen que sobrevivió al proceso de conquista, implantándose una economía basada en las actividades agropecuarias, en la recolección de horchilla y en el comercio. También se asentaron en Betancuria los señores territoriales de la isla, las principales autoridades civiles, religiosas y militares y todas las instituciones y órganos de gobierno insulares. De este modo, Betancuria se convirtió en villa de señorío, en capital de la isla con jurisdicción sobre todo en territorio insular. El día 14 de junio de 1405, Betancuria fue incorporada a la corona de Castilla. El pendón de la conquista se conserva en la iglesia catedral de Santa María de Betancuria. Hasta muy avanzado el siglo XVIII, la economía de Betancuria y de toda la isla se fundamentó en la agricultura cerealística de secano, la ganadería, básicamente caprina, y el comercio de los excedentes agropecuarios. Tanto la agricultura como la ganadería dependían de la climatología, de modo que en los años lluviosos se obtenían abundantes cosechas, que permitían abastecer a la población de la isla y exportar excedentes al resto del archipiélago y a Madeira. Pero los años secos, que se sucedían con frecuencia, provocaban crisis carenciales que obligaban a la población a emigrar. En el siglo XVIII, Betancuria comenzó a perder su carácter de centro rector religioso y político de la isla, como consecuencia de la expansión de otros núcleos de población. Pese a ello, continuó siendo la capital de la isla y sede del cabildo, hasta la primera mitad del siglo XIX, en que la capital pasa a Antigua y poco después a Puerto de Cabras, hoy Puerto del Rosario. En esta centuria se produjo la abolición de los señorías en 1811, desapareció el antiguo cabildo y se crearon los modernos ayuntamientos, dividiéndose la isla en 8 demarcaciones municipales: La Oliva, Tetir, Puerto de Cabras, Casillas del Ángel, Antigua, Tuineje, Pájara y Betancuria. Ya en el siglo XX se produjo una nueva reestructuración municipal que dio lugar a los 6 municipios actuales: Pájara, Tuineje, Antigua, Betancuria, Puerto del Rosario y La Oliva. En 1978 la población entera fue declarada conjunto histórico-artístico. La ermita de San Diego de Alcalá está situada en la villa de Betancuria, junto a los restos de la antigua iglesia del convento franciscano de San Buenaventura, en la parte norte del pueblo. Esta ermita está incluida dentro del conjunto histórico de Betancuria, declarado en 1979. Es un edificio de 2 naves cubiertas a 4 aguas y tejas. Al igual que la sacristía que se adosa a la cabecera del muro de la epístola, la puerta principal, realizada en cantería clara y arco de medio punto, está a los pies de la nave del Evangelio. El templo cuenta con otros 2 accesos abiertos en el muro sur, uno con arco de medio punto y el otro con arco apuntado, ambos separados por un pequeño estribo que sobresale a la altura del arco toral. En la parte superior del mismo se abre un hueco que posiblemente sirvió de campanario. En el muro del Evangelio también se abren 2 ventanas abocinadas, realizadas en cantería clara. La cueva donde oraba San Diego está a la cabecera de la nave del Evangelio. El convento de San Buenaventura. En las afueras de Betancuria, desde el norte, podemos parar en el convento franciscano de San Ventura, del año 1423. El convento y la iglesia se edificaron para los frailes franciscanos que vinieron a evangelizar a los habitantes de la isla durante la conquista. Actualmente se conservan solamente los muros de la iglesia, pues del convento ya no queda nada. En esta iglesia podemos ver la sepultura de Diego García de Herrera, uno de los conquistadores de la isla,
que murió en 1485. Es un templo sencillo, de mampostería con canterías en los soportes y vanos. Es una obra mudéjar con elementos clasicistas. Presenta planta en cruz latina con doble brazo y cabecera plana, por la presencia de 2 sacristías tras los cruceros y comunicadas con ellas. El acceso al templo se realiza por 2 puertas, una situada a los pies del mismo y la otra en el lado de la epístola, ambas realizadas en cantería con arcos de medio punto, siendo uno de ellos ligeramente apuntando hacia el interior. Los muros presentan varias montanas. Los únicos adornos que aún se conservan son 2 pequeños retablos horcacinas de cantería labrada. A comienzos del siglo XV, los conquistadores levantaron un sencillo oratorio donde poder cumplir con los preceptos religiosos. Esta primera capilla fue sustituida hacia el año 1410 por el nuevo templo mandado a construir por el conquistador Jean de Betancourt, encargándose de las obras Jean Le Macon. Esta iglesia se edificó siguiendo las pautas del estilo gótico francés del siglo XV. En el año 1593 fue destruida por los piratas berberiscos, capitaneados por el Arraez Savant, que arrasaron la villa. Las obras de reconstrucción del templo se iniciaron en el siglo XVI y no finalizarán hasta la última década del XVII. El resultado de estas obras es la iglesia que hoy podemos contemplar, en la que se aprecian elementos góticos, mudéjares, renacentistas y barrocos. La iglesia de Santa María de Betancuria se encuentra en el centro del casco histórico de la villa de Betancuria. En el Museo Arqueológico de Betancuria, situado en una antigua casa típica con arquitectura tradicional de la isla, no es de un gran tamaño, pero sí guarda grandes tesoros en su interior. En él se pueden apreciar los modos de vida de los antiguos habitantes de Fuerteventura, a través de las excelentes piezas y colecciones de un gran valor histórico que se reúnen y exhiben, como la de los aborígenes que poblaron la isla. Betancuria es una de las localidades más bonitas de la isla, con calles perfectamente conservadas y de estilo isleño, donde los tonos blancos de las fachadas y las tejas árabes predominan sobre el paisaje. Su dilatada trayectoria histórica dejó su impronta en la preeminencia de un rico patrimonio cultural y artístico, que culminó con la declaración de Betancuria como conjunto histórico en el año 1978. Todo esto y mucho más en la villa de Betancuria. ¿A qué estás esperando? Ven y disfruta con nosotros de la maravillosa experiencia de este paisaje histórico. Te esperamos.